Vamos a quitarnos por acá la máscara para poder que me escuchen mejor todavía, ¿ok? Escuchen claro. Vamos a poner por acá. Bien, feliz sábado para todos. Qué gusto nuevamente estar por acá. Hoy en esta noche tan fresca, ¿verdad? Ventosa, fría, un poco de lluvia. Ya estamos sintiendo el cambio, ¿verdad? Un poco el cambio, ya amaneció frío, fresquito. Algunos lo disfrutan, otros sufren un poquito más. Pero gloria a Dios porque nos permite nuevamente experimentar su gracia, su misericordia en este día. Y la palabra del Señor dice que también el sol sale todos los días, ¿verdad? Sobre buenos y sobre malos, pero sale el sol. Y así es su gracia, su misericordia para con nosotros. Vamos a tener una pequeña oración para iniciar en esta hora. Querido Padre, te agradecemos en esta hora por tu amor, por tu misericordia, Señor. Gracias, oh Dios bueno, porque tú nos amas, Señor. Porque tú tienes planes buenos para cada uno de los que estamos aquí. Señor, queremos experimentar tu gracia y tu misericordia en esta hora. Pedimos que la presencia de tu Santo Espíritu esté con nosotros y que nos pueda traer, Señor, sabiduría, entendimiento, Dios. Abre nuestras mentes, abre nuestros corazones, para que tu palabra, que es viva, es eficaz, es fresca, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser, Señor. Háblanos en esta noche. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Posiblemente ustedes van a identificar un poquito el personaje del que vamos a estar hablando en esta noche. Un hombre que desde niño tenía una expectativa que comúnmente tenían tanto hombres como mujeres en un pueblo, en una cultura donde el tener hijos era una gran bendición. De hecho, a mayor cantidad de hijos, la gente consideraba que era una gran bendición de Dios. Entonces, desde muy temprano, los hombres, las mujeres, tomaban como eso, como una medida del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y entre más hijos, para ellos, para ese pueblo, ¿no? Para el pueblo de Israel, sentían que era mayor la misericordia de Dios. Así que los hombres crecían con ese pensamiento. Las mujeres crecían con ese pensamiento y desde pequeñas ya querían también experimentar el tema de la maternidad, porque eso le demostraba realmente que eran personas benditas. Y este joven, este hombre comenzó a crecer con la expectativa quizás que tienen muchos de los que están acá de crecer y en algún momento formar una familia y tener hijos. 1, 2 o 3 hijos. Algunos dicen, bueno, ya con uno es suficiente, ¿verdad? Pero aquel hombre posiblemente deseaba tener una familia numerosa. Aspiraba en algún momento tener una relación de pareja, casarse con una mujer y construir una familia. La palabra de Dios nos habla que este hombre es o fue Abraham. Abraham, aquel hombre conocido como el hombre o el padre de la fe, un hombre admirado en la palabra del Señor. Hoy podemos conocer dentro de los que son los héroes de la fe, y podemos hablar un poquito de Abraham, vamos a conocer una pequeña historia o una historia bíblica donde podemos rescatar algunos altibajos en la vida de este hombre. Obviamente, hablar de la vida de Abraham, podríamos prácticamente tener todo un seminario, ¿no?, de una semana, hablar acerca de Abraham. Pero en este tiempo que tenemos vamos a poder meditar un poquito acerca de Abraham. De hecho, la palabra del Señor en Romanos, el capítulo 4, el versículo 3 que leímos ahora dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Por eso hablan que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué qué? Porque le creyó a Dios. Y aquí vamos a estudiar Génesis, el capítulo 12. Yo quiero invitarle por favor a usted que está aquí en la iglesia y a los que nos acompañan a través de las redes sociales, que busquen una Biblia y nos acompañen en Génesis, el capítulo 12. Y de ahí vamos a comenzar a estudiar la historia de esta noche. Génesis,
el capítulo 12, el versículo 1 en adelante. La palabra del Señor dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Hagamos un alto en el camino. La palabra de Dios nos revela que Dios se manifiesta a Abraham y le habla a Abraham y le hace prácticamente una oferta. Abraham deseaba construir una familia y él, como patriarca, ¿no?, como hombre, como encargado de la casa. De hecho, en el versículo 4 dice que ya Abraham para ese momento tenía 75 años. Imagínense ustedes posiblemente la frustración para un hombre, para una mujer que no podían concebir tener hijos, para una familia que lastimosamente no podían engendrar. Posiblemente eran señalados por la sociedad, una familia que no manifestaba la gracia y la misericordia de Dios. Y en ese contexto, un hombre de 75 años, posiblemente ya frustrado, posiblemente cansado de tanto esperar, de decir: ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo será el momento que yo podré ser padre de familia? ¿Cuándo yo podré disfrutar a mis nietos? ¿Cuándo podré estar con mis hijos? ¿Cuándo podré yo tener mi primogénito? 75 años. Y en ese contexto, la palabra del Señor dice que Dios le habla a Abraham. Y Dios le lanza un desafío, le dice: Abraham, sal de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre. Y Dios le hace una promesa y le dice: yo te bendeciré y te engrandeceré y te daré una gran nación y serás bendito y tendrás una gran familia. ¿Se imaginan ustedes en ese contexto? Aquel hombre que durante tanto tiempo había esperado la paternidad. Ahora Dios se le manifiesta, le dice: sal de esta casa y te voy a bendecir. Y de ti saldrá una gran nación. ¿Qué hubiera hecho usted? Creo que no era fácil para Abraham. 75 años, pónganse a pensar. El reto de Abraham era salir de su casa. Salir posiblemente lejos de sus figuras afectivas, de las personas que vivían con él. Salir del recuerdo, posiblemente salir de lo que había construido durante tanto tiempo, 75 años construyendo su vida, su proyecto de vida, el éxito que había construido, el reconocimiento, sus pertenencias. Se dice que Abraham era un hombre que tenía mucho dinero. Su familia era una familia también que disfrutaba de la riqueza. A Abraham Dios le estaba llevando, le estaba enseñando básicamente a confiar más en él, a salir de aquella zona que tal vez para Abraham era su zona de comodidad, su zona de confort, y decir: yo estoy aquí tranquilo, aquí no me falta nada, aquí tengo la ayuda de mi padre, aquí vivo con mi familia, aquí tengo el reconocimiento social, el respeto que he podido construir. Y hoy Dios me está invitando a salir de aquí. ¿No es ese mismo Dios que nos llama a nosotros muchas veces a salir de nuestra zona de comodidad, de nuestra zona de confort? Es que quedarse en la casa es más fácil, quizás. Es que hace menos frío. Es que tengo mi calefacción prendida. Es que entre la cobija es mucho más bonito estar ahí. Y Dios muchas veces nos saca de esa zona de confort y nos invita a salir de esa zona de confort. Abraham tenía que volver atrás y decir: tengo que tomar una decisión. Salgo de la casa de mi padre, lejos de mi parentela. Escucho la voz de Dios y recibo su bendición.
Por eso la palabra del Señor en Hebreos, el capítulo 11, versículo 8, dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Dios le dijo que lo iba a llevar a un lugar, que tenía un lugar especial para él. No le dijo cuál lugar. ¿Se imaginan ustedes la incertidumbre que pudo haber sentido quizás Abraham? De decir, ¿y si salgo para acá, para dónde voy? Y no hay nada más incómodo para el ser humano que vivir en la incertidumbre. Cuando vivimos en la incertidumbre, nos llena de inseguridad, nos llena de ansiedad, nos llena de desconfianza, ¿no? A ver, los que han viajado en algún momento, los que se han montado en un avión. Cuando usted se monta al avión y cuando usted sabe que el avión está a punto de despegar, cuando usted está allá arriba, ¿qué siente usted? Posiblemente un sentimiento de impotencia. ¿Por qué? Porque no tiene el control de las cosas. Y al ser humano a todos nos gusta tener el control de las cosas. Y la incertidumbre nos lleva a eso, a perder el control. No tenemos el control. Queremos tener el control. Y cuando estamos allá arriba y suena el timbre, ping, ping, que usted sabe que se tiene que poner el cinturón porque dice la hermosa, bueno, les invito a que se pongan todos el cinturón porque vamos a entrar por unas turbulencias. Y usted con esa ansiedad, ¿verdad? Y con esa desesperación, y usted ora lo que nunca había orado en su vida, ¿verdad? Para que el avión aterrice. Porque usted no quiere estar allá porque eso le genera inseguridad. Porque usted no sabe qué es lo que está pasando ahí adelante. O usted no se siente inseguro cuando usted maneja, que usted va ahí a la par en el asiento del acompañante. Esa inseguridad, ¿verdad? Esa inseguridad que usted siente porque usted desea llevar el volante y manejar. La incertidumbre nos provoca eso, nos provoca ansiedad. Y Abraham no sabía, dice la palabra, no sabía a dónde iba. Pero Abraham obedeció. Y el capítulo 12, versículo 2, Dios le dice, haré de ti una gran nación. Abraham decidió dejarlo todo atrás. Tomó a su esposa, a su sobrino Lot, a las riquezas que él había acumulado también y se alejó. En ese proceso, cuando Dios comienza a llevar a Abraham en ese proceso, la palabra de Dios dice que pasaron más o menos unos 24 años para que Dios manifestara la promesa que él le había ofrecido a Abraham. Y en medio de ese transcurso, Abraham tomó varias decisiones. Primero, Dios le enseñó a Abraham en un proceso, en el desierto, en ese proceso donde lo estaba llevando a la tierra que le había prometido. Dios permitió que Abraham pasara ciertas necesidades para que él entendiera que él dependía exclusivamente de él, de Dios, que ya no dependía de lo que él tenía, que dependía solamente de la gracia y la misericordia de Dios. De hecho, la palabra del Señor dice que Abraham en el capítulo 13, en el versículo 2 dice que tenía grandes riquezas, que tenía plata, que tenía oro, que tenía ganado. Pero en ese momento también comenzó a darse una hambruna en el lugar donde estaba Abraham. Y a pesar de que tenía las condiciones económicas, no tenía cómo adquirir la comida. Otra vez Dios le dice, Abraham, tienes que aprender a depender de mí. Y hoy tal vez le estoy hablando a una persona que también Dios le ha hecho un llamado. Que Dios le ha dicho, salga de esa zona en la que se encuentra. Abandona lo que estás haciendo y sígueme. Hoy tal vez Dios le está hablando a una persona que está en esos dos pensamientos, claudicando. Y que dice, ¿qué hago de mi vida? Me quedo aquí, desisto, le hago caso a Dios, escucho la voz de Dios, escucho su llamado, escucho su invitación. Hoy Dios está hablando. Y yo quiero decirle a usted joven, o a usted adulto, a usted anciano, que no importa la edad.
Dios tiene un plan y un propósito en su vida. A los 75 años llamó a Abraham y quiso enseñarle cuál era su propósito. Allá en la necesidad, Abraham comenzó a entender que era el mismo Dios el que le iba a proveer. En el capítulo 15, versículo 1 le dice: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón sobremanera, yo soy el que te protejo, pon tu confianza en mí. Y aquel hombre de la fe estaba creciendo. En el capítulo 16, el versículo 1, la palabra de Dios, en aquel tiempo que había pasado, en aquel tiempo donde Abraham todavía no había visto cumplida la promesa de su Dios, posiblemente se comenzó a llenar de desesperación, de duda. Y su esposa, que en ese momento se llamaba Sarai, llegó y le dijo: Abraham, todavía Dios no cumple su promesa. Todavía no he podido darte un hijo. Todavía no hemos podido ser padres. Todavía Dios no cumple. Y Sarai le hizo una propuesta a Abraham. No son así muchas veces las propuestas del ser humano, ¿no? Que quiere anteponerse, que quiere adelantarse a la voluntad de Dios. Y Sarai le dice a Abraham: tengo una criada, ahí está Agar, tómala, cásate con ella. Y cuando ella tenga un hijo, ese va a ser nuestro hijo. ¿Recuerdan ustedes que la tradición decía, ¿no? La tradición judía, que cuando una persona tenía una esclava, Agar era una esclava egipcia, y si Agar quedaba embarazada, aquella criatura, aquel hijo, iba a ser de la dueña de Agar. Y entonces en esa condición Abraham aceptó. Y de aquí nace Ismael. Abraham pensaba que posiblemente tal vez ese era el descendiente, ese iba a ser su primogénito, ese iba a ser el heredero, ese iba a ser la promesa cumplida de parte de Dios. Pero todavía no era el tiempo. Dios todavía quería enseñarle algunas cosas a Abraham. Ese todavía no era el tiempo de Dios. Tenemos que aprender a esperar el tiempo de Dios. ¿Cuántas veces nos adelantamos? ¿Cuántas veces tomamos decisiones precipitadas? Decisiones que muchas veces complican más bien nuestra existencia, complican nuestra vida, porque queremos ayudarle a Dios y tomamos decisiones prematuras, decisiones emocionales, decisiones sin pensar. No le permitimos a Dios cumplir su plan y su propósito en nuestras vidas. Queremos jugar muchas veces de Dios. En el capítulo 17, el versículo del 1 al 5, Dios nuevamente le reafirma a Abraham su promesa. Y Dios no solamente invita a Abraham a una experiencia de fe. Dios le dice a Abraham: ahora no te llamarás Abraham. Ahora te llamarás Abraham, y tu esposa ya no se llamará Sarai, ahora se llamará Sara. Para que tú entiendas, Abraham, que a partir de aquí, a partir de ahora, tengo un plan y un propósito diferente para tu vida. Porque quiero cambiarlo todo, porque quiero que entiendas lo importante que es depender de mí, de lo que yo te pueda proveer. Y en el capítulo 17, en el versículo 1 y 5, Dios afirma nuevamente a Abraham y le recuerda acerca del pacto que él le había ofrecido. Cuando Dios le dice a Abraham: Abraham, te multiplicaré, tendrás una gran descendencia, haré de ti una gran nación. Dice el capítulo 17, el versículo 17, que Abraham se postró y se comenzó a reír. Se comenzó a reír de Dios. ¿Se imaginan ustedes? Dios hablando con Abraham, y Abraham se postra y ahí en el suelo comienza a reírse de que Dios le estaba prometiendo a sus 99 años
Para ese momento, Abraham tenía 99 años. Su esposa tenía 90 años. 24 años habían pasado desde la primera manifestación de Dios a Abraham. Desde el primer día que Dios le había dicho: Abraham, tendrás una gran nación, saldrá de ti. Así como la arena del mar, así como las estrellas del cielo, las puedes contar, así será tu descendencia. Abraham se ríe. Y Dios nuevamente le recuerda: Abraham, tendrás un hijo. Y de allí saldrá una gran nación. Cuando leemos la historia, Génesis el capítulo 21, versículo 2, dice la palabra del Señor que Sara concibió un hijo. La palabra de Dios se había cumplido. Hermanos, yo no sé cuánto tiempo tenemos nosotros de estar esperando ese milagro que le hemos pedido a Dios. Yo no sé si aquí hay una persona que le ha estado pidiendo a Dios con todas sus fuerzas que le ayude, que le dé dirección en su vida, que le ayude a abandonar ese vicio quizás que tiene, que le ayude a abandonar ese mal hábito. Yo no sé si hoy le estoy hablando a una madre que ha estado orando constantemente por su hijo, para que su hijo nuevamente vuelva a casa, para que su hijo nuevamente regrese al camino. Yo no sé si hoy le estoy hablando tal vez a una esposa que está orando por un esposo agresor, alcohólico, por un esposo que quizás maltrata a sus hijos, que es irresponsable y que ella ora y que tiene años y que tiene años. Yo quiero decir que la promesa de Dios se cumplirá en su vida. Porque Dios es un Dios que no solo promete, es un Dios que cumple. Ese es nuestro maravilloso Dios. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Cuento una historia que en un pueblo lejano, un pueblo rural, estaban pasando una gran necesidad. Era un pueblo que dependía de cultivo. Era un pueblo que dependía de las cosechas. No había llovido durante mucho tiempo. Así que se comenzaron a reunir y uno de los dirigentes, líderes religiosos del lugar dijo: hagamos una convocación a todo el pueblo. Invitemos al pueblo a que mañana a mediodía vengan todos a orar, a pedirle a Dios que por favor llueva, que por favor haga que la lluvia caiga sobre nuestros cultivos, sobre nuestras tierras. Lo necesitamos. Necesitamos la abundancia, necesitamos la fertilidad, necesitamos la cosecha. Así que entonces todo el pueblo asumió el reto. Al otro día, a mediodía, el pueblo llegó. Pero un joven que venía caminando llamó la atención. Aquel joven venía caminando con un paraguas. Cuando los amigos lo volvieron a ver, se comenzaron a reír de él. Y le dijeron: oye, ¿por qué usted viene con ese paraguas? Y entonces el joven les dijo: porque yo hoy vengo a orar para que llueva. Y si vengo a orar para que llueva, tengo que venir preparado con el paraguas. Era el único que estaba esperando recibir lo que estaban pidiendo. Nuestra confianza debe ser plena y absoluta en nuestro Dios. Nuestra dependencia debe ser plena en Dios. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es un Dios que cumple en el momento exacto. Quizás cuando usted no lo espera, es el momento de Dios. Quizás hoy usted no está recibiendo lo que ha estado pidiendo, porque no es el tiempo de Dios. Quizás no es el momento. Quizás no es el momento. Yo quiero decirle: no se dé por vencido. Dios cumple sus promesas. Él es nuestro Dios. Un Dios que respalda. Un Dios que no solamente promete, es un Dios que obra, es un Dios maravilloso,
que respalda su palabra. Yo quiero invitarle en esta noche para que se ponga de pie. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios maravilloso, a ese Dios que no retarda su promesa, a ese Dios que está dispuesto a hacerlo todo para que usted y yo aprendamos a depender de Él, a ese Dios maravilloso que tiene cuidado de nosotros. Querido Dios, otra vez te queremos agradecer, oh Padre Celestial, porque tú eres bueno en gran manera con nosotros. Oh Dios, ayúdanos a entender que así como Abraham, que pasó todo aquel proceso, Señor, para poder aprender a depender de ti. Enséñanos, Señor, a confiar en ti, a confiar en tu palabra, a entender, Señor, que tú nos escucharás y que tú nos darás lo que necesitamos en el momento correcto. Ayúdanos, Señor, a poder entender que solo tú tienes cosas buenas para nosotros, que quieres hacer lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a entender tu voluntad, oh Dios. Permite, oh Padre Celestial, que nuestra fe sea fortalecida. Que no decaigamos, Señor, sino que aprendamos a confiar plenamente en ti, Señor. Dios, que salgamos de este lugar renovados en la fe. Que podamos, Señor, depender totalmente de ti, Dios. Padre, bendícenos al dirigirnos a nuestras casas ahora, Señor. Que tu protección esté con nosotros. Y que tu presencia, Señor, esté en este lugar siempre, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento a depender de ti, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos hablaste, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos amas. Gracias, Padre, por tu amor y por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús oramos en esta hora. Amén. Amén. Puede tomar asiento, por favor.